Él es grande y poderoso, su mano todo lo sostiene. Cielo, mar, tierra suyos son. Vengan, cantemos al Señor. Vengan, cantemos con alegría. Vengan, cantemos al Señor. Vengan, cantemos con alegría. Con gratitud nos acercamos, Con nuestras voces lo alabamos. y de rodillas lo adoramos. Somos su pueblo, nos formó. Vengan, cantemos al Señor. Vengan, cantemos con alegría. Vengan, cantemos al Señor. Vengan, cantemos con alegría. Vengan, cantemos al Señor. Vengan, cantemos con alegría. Vengan, cantemos al Señor. Dice el profeta en Isaías 55, si alguien tiene sed, venga y beba. Aunque no tenga dinero, venga, tome leche o vino, es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no le dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme, y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. Que esta palabra profética se haga una realidad en este tiempo que vamos a compartir juntos para que Dios nos bendiga. Tengamos un momento de adoración con esta hermosa canción. No te hace falta un hecho extraordinario para saber que Dios es grande y nos cubre con su amor. No hay que esperar que estalle una estrella, que te salves de un desastre y que lo puedas contar. Jesús nos pide mirar como Él miraba, amar a todas las personas y hacer un mundo mejor. Es necesario sentir a Dios a diario en el rostro de aquel niño de ese barrio marginal. Busca esos ojos que te miran con ternura, esperando con locura lo que vos podés hacer. Mira la vida, la oportunidad precisa de dar esperanza a otros y su mundo transformar. Hay que encontrarlo en la cara de quien sufre, a la vuelta de la esquina o escondida en un zaguán. Y así la vida te sorprende a diario, te despierta y te valida, porque tenés una misión. Jesús nos pide mirar como Él miraba, amar a todas las personas y hacer un mundo mejor. Es necesario sentir a Dios a diario en el rostro de aquel niño de ese barrio marginal. Busca esos ojos que te miran con ternura, esperando con locura lo que vos podés hacer. Mira la vida, la oportunidad precisa de dar esperanza a otros y su mundo transformar. Busca esos ojos que te miran con ternura, esperando con
lo que vos podés hacer. Mira la vida, la oportunidad precisa de dar esperanza a otros y su mundo transformar. La palabra para esta mañana la encontramos en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 14, los versos 13 al 21. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron: Este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo: Eso no es necesario. Denle ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Les respondieron, y Jesús les dijo: Tráiganlos aquí. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba, y Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y miró hacia el cielo y dio gracias a Dios partiendo los panes en trozos y se los dio a los discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5.000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y de los niños. Esto es palabra de Dios en esta mañana. Titulé la reflexión para este día con una pregunta: ¿teología de la abundancia, de la escasez o de lo suficiente? ¿Abundancia, escasez o lo suficiente? Hoy escuchamos en el Evangelio uno de los milagros más recordados de los seguidores y las seguidoras de Jesús: la multiplicación de los panes y de los peces y la alimentación de una multitud de 5.000 hombres, sin contar los invisibles y las invisibles de la sociedad, las mujeres, los niños y quizás personas con algún otro tipo de dificultad. Este milagro, junto a la pesca milagrosa, junto a la calma de la tempestad en el medio del lago, ocupan un lugar destacado en la lista de milagros públicos y notorios de Jesús y en la memoria de aquellos que son llamados al discipulado y a la misión. Fíjense cuán importante resultó aquel momento que los 4 evangelios refieren el milagro en momentos cruciales de la historia de Jesús. Hoy quiero invitarles a pensar en este conocido relato desde lo que son nuestras actitudes y nuestros pensamientos respecto a lo que Dios nos da y respecto a cómo nosotros actuamos y terminamos haciendo nuestras opciones en lo referente a lo que podríamos llamar las bendiciones materiales que Dios pone en nuestras manos como provisión para la vida. Les quiero invitar a que pensemos también respecto a lo que podemos o debemos nosotros hacer para que aquellas provisiones que están en nuestras manos también signifiquen vida para otras personas. Por eso el título del sermón, de la reflexión de este día, tiene que ver con 3 teologías quizás diferentes.
la teología de la abundancia, de la escasez o de lo suficiente. Hoy en América Latina y en muchas otras latitudes hay una teología muy en boga y muy peligrosa, que es la teología o el evangelio de la prosperidad, que es una manera de leer la Biblia poniendo todo el acento en que Dios da abundancia a los suyos y prospera a los que le creen, y especialmente a aquellos que ofrendan, que diezman y que dan de sus tesoros, de aquello que ha recibido, para la causa del reino. Aún pensando en dar a Dios, y específicamente a través de la iglesia, dar aún por sobre las necesidades que ellos mismos pudieran tener. Dios bendice, dicen ellos, en una manera especial a aquel que ofrenda y se compromete económicamente de manera fuerte con los proyectos de la institución iglesia. Y eso no es una mentira, pero puede ser un peligro si el énfasis de toda la lectura bíblica pasa por todo lo que nosotros podemos dar para que entonces Dios nos devuelva, o para de alguna manera hacer alguna especie de trueque, como si nosotros pudiéramos comprar de alguna manera la bendición de Dios. Déjenme decirle que esa teología parte de dos principios que no son falsos, son ciertos. Dios provee, y además provee en abundancia, y el segundo principio es que hay que ofrendar. Sin embargo, el problema de esta teología es que pronto este énfasis se convierte como en un lente a través del cual se lee todo texto bíblico. Y se salta entonces de unas verdades de la Biblia a absolutizaciones que hacen poner a Dios en el papel de aquel con el que podemos negociar. El problema de esa teología es que pronto se convierte en un medio de explotación y en una metodología de extorsión de aquellos que tienen una función religiosa respecto a la gente. Una extorsión que termina teniendo como único fin sacarle el dinero a la gente para ponerlo en los bolsillos de personas que quieren vivir de maneras lujosas y extravagantes, apóstoles de ese evangelio falsamente autoproclamados y autoproclamadas como profetas o apóstoles de esa prosperidad. Esa teología de la prosperidad y de la mega abundancia es una teología que deja fuera el tema de la justicia y que deja afuera incluso el que Dios te bendice aún sin merecerlo. Deja a un lado la realidad de que Dios también bendice la vida de aquellos que no tienen nada a causa de las injusticias del sistema de vida en el cual vivimos. Así que esa no es la teología que predicaremos aquí, y no lo hacemos porque esa teología, además de apartarse del espíritu solidario y liberador de Jesús, es una teología totalmente útil al modelo del mundo en el cual vivimos, que propone la abundancia, sí, pero solo para algunos, y la miseria para muchos, a los cuales la teología responsabiliza de alguna manera por sus carencias, por ser pobres, porque además de ser pobres tienes la culpa por no confiar o por no tener suficiente fe. Porque si Dios no te provee, por algo será. Y entonces que se las arreglen, porque algo habrán hecho para tener hambre. Recordemos aquel momento en que Jesús comienza su ministerio con un periodo de preparación 40 días, no casualmente, en el desierto, donde dentro de todas las tentaciones de Jesús, que son las nuestras, las del espíritu humano, Jesús mismo es desafiado a resolverse sus propias necesidades humanas más básicas, como la de la alimentación, dejando a un lado cualquier prioridad de su misión y sin pensar más que en sí mismo, la tentación de convertir las piedras, el contexto que le rodea, en pan, y resolverse así de inmediato su hambre, pero dejando a un lado el proyecto del servicio a los demás, que inmediatamente a la salida del desierto él va a ir a la sinagoga a proclamar que ese es el espíritu que le mueve
dar pan a los hambrientos, a dar libertad a los que están presos, etc. Así que es la tentación de arreglársela solos, la tentación del egoísmo. Y la respuesta de Jesús con las Escrituras, dice los Evangelios, es: no tentarás al Señor tu Dios. Y en el relato de hoy, los discípulos, ante el hambre de la gente de la cual Jesús se compadece, es no hacer nada. Es devolverlo a sus aldeas para que compren comida allá. Es la lógica del dinero, es la lógica del mercado. Yo no tengo suficiente para proveer para ellos. Nuestros recursos son limitados, es mucha gente. No podemos cambiar su situación. Esa es la teología de la escasez. Es la teología de miradas cortas, de la inmediatez. Es una teología con poca confianza en la acción de Dios y en la posibilidad que tenemos con nuestra vida de impactar positivamente la experiencia de vida de otros. Es la teología de la escasez, como decimos, de no tengo, de no me alcanza, de una mirada fatalista de la realidad, de ver la situación que nos aqueja, que no es fácil, pero percibir solamente lo poco. Quedarnos enfocados en lo que nos falta, en lo que es la dificultad. Hay muchas personas que miran la vida, miran sus opciones y hasta la iglesia de esa manera. Hay muchas personas que enfrentan su diario vivir de esa forma. Hay muchas iglesias incluso que no progresan por esa visión chiquita que tienen de sí mismos y del poder de Dios que actúa en medio de nosotros mismos cuando nos confiamos en aquellas cosas que Jesús nos ha enseñado y a las cuales nos invitó, como por ejemplo la solidaridad, la compasión de la que habla el texto hoy. La teología de la escasez es una teología centrada en la limitación, donde el problema nunca es una oportunidad para ver y pensar cómo Dios puede hacer algo en medio de los desafíos de la vida. Quizás tú mismo en tu vida puedes estar siendo víctima de esta teología de la mirada chiquita, de la escasez, pensando que tú mismo es poco lo que puedes hacer en este tiempo del COVID, por tu vida, por la vida de los que te rodean, por tus vecinos, por la evangelización, por sostener la iglesia. Quizás tú piensas que es poco lo que puedes hacer, que es poco lo que puedes dar, que necesitas tanto, que estás necesitado. Quizás esa teología tiene la mirada en un Dios que es poco, que no es suficiente. Y los que así le siguen, pues, tienen una teología deficiente. Y es interesante, llamativo y provocador, porque a lo largo de la historia, para colmo de males, la escasez ha sido proclamada casi como un sello de santidad. Y de hecho había y hay hoy todavía personas que se privan de todo tipo de cosas para acercarse a Dios, para brindarse por entero al servicio de los demás, pero despojándose de todo lo que tienen. Y eso es loable. Pero la escasez no es nada divertida. Podemos aprender mucho de la vida de los ascetas y de personas que dejan todo para vivir libres de las ataduras de lo material, pero de ahí a sacralizar la pobreza de los que injustamente sufren necesidad, de ahí a justificar la vida del pobre como una marca quizás hasta del castigo de Dios sobre sus vidas, hay un gran trecho. Y así las cosas, la teología de lo poco y de la escasez puede llevarnos a mirar en poco lo que tenemos o a justificar las carencias de los que han sido marginados y marginadas del disfrute de una vida con lo suficiente, que centre su mirada
no solo en la prosperidad de algunos, sino en la respuesta y el bienestar para todos. La respuesta económica es gran parte del problema de este relato del Evangelio de hoy y de la lógica del mundo y del mercado. Sin embargo, dice el Evangelio en el verso 14 que cuando Jesús bajó de la barca y vio a la gran multitud, Jesús tuvo compasión de ellos y dice que sanó a los enfermos. Esa tarde los discípulos fueron corriendo a Jesús y les dijeron, mándalos para la casa para que se las arreglen, que compren allá comida. Y Jesús les dijo, eso no es necesario. Para eso están ustedes. Ustedes son los responsables de darle de comer a las multitudes necesitadas que hay a su alrededor. De alguna manera hay un llamado de Jesús a la misión, pero también una gran pregunta sobre cómo ellos no sienten esa compasión que Jesús está sintiendo. Los evangelios resaltan la distancia que hay entre la lógica de Jesús y la lógica cortita, escasa de sus discípulos y discípulas. En el Evangelio de Juan, en el mismo relato, dicen que Jesús, cuando vio a la muchedumbre que lo seguía, tuvo compasión y decidió hacer algo y le preguntó a Felipe para ver cómo contestaba, ¿dónde compraremos nosotros pan para que coman estos? Y la respuesta, desde la teología de lo escaso o de la teología de la prosperidad solo para nosotros, es, no hay manera. No tenemos tantos fondos para tanta gente y aún lo que tenemos es poco para alimentar a todas esas personas. En Mateo la respuesta es apenas un gesto. Bueno, Jesús, mira, para que veas que no tenemos casi nada, de hecho lo que tenemos es de un muchacho. Este muchacho tiene 5 panes y tiene 2 peces. Juan clarifica la escena y dice que Andrés viene con lo que es el presupuesto, el estimado, la lista de recursos. No tenemos nada, el joven es el que tiene y lo que tiene son apenas 5 panes de cebada. Ya los cualifica. Y 2 peces, no dice si son pequeños o grandes, peces. Es como un rayo de esperanza, pero también es como un gran cuestionamiento. ¿Te parece, Jesús, que con esta miseria podremos hacer algo con tanta necesidad? Yo creo que a veces en la iglesia nosotros nos quedamos en esa limitación de pensar que lo que tenemos es tan poquito o es nada. Se los digo por experiencia. Es la teología de la escasez. Es un entendimiento pobre sobre el valor de lo pequeño que tenemos, pero es un entendimiento pobre especialmente de quién es el Dios que nos conduce y de las cosas grandes que Dios puede hacer desde lo pequeño. Así que esa teología muchas veces nos convierte a nosotros en tacaños y en envidiosos. Tacaños de lo que tenemos porque que nos alcance para nosotros porque no da para más, pero también envidiosos de aquellos que tienen más. Y eso nos convierte en personas que no compartimos por miedo a quedarnos sin nada y vivimos frustrados por todo lo que tienen otros. ¿Nos queremos quedar nosotros en esa manera de interpretar a Dios y a la vida y a las posibilidades que tenemos para ser nosotros colaboradores de los milagros de vida y esperanza que Dios quiere hacer en medio nuestro? Yo creo, hermanas y hermanos, que tenemos que ver y alabar la actitud de aquel muchacho dispuesto a compartir lo poquito que tiene, el sustento diario, el que lo da como una ofrenda, sin esperar nada a cambio. Para aquel muchacho lo que tenía era lo suficiente. Era lo suficiente para él, pero en un corazón abierto a la gratitud también era suficiente para compartir. Y otros podrían comer de lo que él llevaba. Y cuando estamos dispuestos a compartir, se opera el milagro de la multiplicación.
Eso es lo que sucedió en aquel caso y eso es lo que sucede en medio nuestro, en nuestros casos. Dios ve lo pequeño con una mirada de abundancia. Y por eso Jesús le dice a sus discípulos, organicen a la gente, pónganlos en grupos, hagan que se sienten. Y tomando el pan, dio gracias y lo repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los pescados. Y todos se saciaron. No se desperdició nada. Y aún recogiendo las sobras, se recogieron 12 canastos abundantes de comida. En el Evangelio, especialmente en el de Juan, casi siempre las cosas ocurren en varios niveles. Y en esta historia, por ejemplo, hay un nivel de lo que vemos que Jesús hizo, les dio pan y calmó su hambre. Pero hay otro nivel donde Jesús va más profundo. Les da una enseñanza de vida, les muestra lo que Él hará consigo mismo, entregarse a los demás. Y así como le ofrece aquel pan y aquellos peces, le ofrece su propia vida. Y les propone un modelo que no pasa por el dinero que tenemos para comprar, sino por aquello que podemos hacer con lo que tenemos para compartir, dándonos cuenta que lo que tenemos sobre nuestras manos en el día a día de nuestra existencia es no solo suficiente, es más que suficiente, porque compartido se multiplica. Suficiente para nosotros, suficiente para compartir, suficiente para alimentarnos, suficiente para ofrendar. Por eso la pregunta teológica es, ¿para cuántos da aquello que Dios ha puesto en nuestras manos? La teología de la abundancia solo para algunos dirá que no tenemos más que para nosotros, que la bendición es solo para los bendecidos, para los marcados por Dios para vivir en bendición. La mirada desde la escasez dirá, y bueno, los problemas son muchos, no tengo nada para hacer, apenas me da para mis carencias. Pero una teología de lo suficiente dirá, Dios me ha provisto y esto es suficiente para mí y para los demás. Compartiré, ofrendaré, pondré alimento en la mano de los que tienen hambre y habrá pan y habrá milagro y habrá justicia y habrá alimento para todos, porque con lo poco podemos hacer mucho. Es nuestra experiencia en la Iglesia Presbiteriana en Levitán. Iniciando la pandemia, sin la posibilidad de reunirnos, una iglesia pequeña con pocos miembros, con pocas ofrendas y con pocos recursos materiales, sin dinero en las cuentas del banco para más que la mensualidad, los gastos de ese mes, la luz, la electricidad, aquello en lo que la iglesia destina su pequeña ofrenda que recibe todos los meses. Y sin embargo, esta iglesia, poniendo la confianza en Dios y la fuerza, que es lo que tenemos, hemos dado de comer a más de 25.000 personas en el área de Toda Baja, donde está nuestra iglesia, repartiendo más de 8.000 cajas de comida que el Señor puso en nuestras manos para bendecirlas de aquellos que tenían más necesidad. Como dice el teólogo y biblista español José Antonio Pagola, ¿cómo alimentar en medio del campo a una muchedumbre? Los discípulos no encuentran ninguna solución. Felipe dice que no se puede pensar en comprar pan, que no tienen dinero. Andrés piensa que podría compartir lo que hay, pero que solo es poco lo que tiene aquel muchacho. ¿Qué es eso para tantos? Nosotros decimos aquí, si Jesús logró que aquella multitud tuviera alimento, también nosotros haremos lo propio para que otros reciban el alimento material y también el espiritual. Nunca olvidemos el gesto de aquel joven. Si hay hambre en el mundo, no es por escasez de alimento, sino por falta de solidaridad. Lo mismo aplica a las carencias en la vida, a las carencias en la iglesia o a las situaciones en tu casa. Habrá pan para todos,
porque Dios nos ha bendecido. Por eso no nos olvidamos de los que sufren y les servimos, pero también ponemos de nosotros lo mejor para seguir a aquel que nos enseñó a compartir el pan poniéndolo en el servicio de una nueva humanidad. Jesús, nuestro Señor, aquel que nos dijo que lo recordáramos comiendo pan y tomando vino en su memoria. Yo te invito en este momento, si te has preparado, a que puedas participar con nosotros de comer pan y de tomar vino, en memoria de aquel que nos enseñó que hay una manera solidaria para vivir que es comprometida con la causa del reino y con las necesidades de aquellos que más sufren. Tengamos un tiempo de reflexión, preparemos los alimentos para participar de la cena del Señor. Jesús se reunió con sus seguidores y seguidoras la última noche que estuvo en medio de ellos, antes de dar su vida en ofrenda para un nuevo pacto con la humanidad, con cada una y cada uno de nosotros, y tomó el pan, lo partió, lo bendijo, dio gracias a Dios y lo compartió diciendo: coman en memoria de mí. Alimentemos nuestra vida de la fe en nuestro Señor Jesucristo, estemos en comunión con Él y con todos los santos, aquí hasta los confines de la tierra. Y habiendo terminado de cenar, tomó las copas en sus manos y dijo que esta copa es un sello en su sangre, el nuevo pacto y la nueva alianza de Dios por la humanidad. Al beber de esta copa hacemos memoria de Jesús y recordamos que Él dijo que es como una vid y que nosotros, como las ramas de la vid, debemos estar unidos a Él para dar muchos frutos. Bebamos en memoria de Jesús. Te damos gracias, Dios omnipotente, por este pan y por esta copa que han nutrido nuestro cuerpo, nuestra vida y nuestra esperanza. Y te pedimos que como este pan y como esta copa y como aquellos peces y como aquellos panes, nos hagas a nosotros, Señor, también generosas ofrendas delante de ti para que podamos bendecir la vida de otros y de otras en memoria de nuestro Señor Jesús. Me gustaría terminar este encuentro en este día recordando una historia que leí hace poco, es breve, hace unos días la leí en internet, me gustó mucho porque quizás nos puede ayudar a recordar que tenemos una vida que debe ser vivida con un propósito y que debe ser compartida desde lo poco, desde lo mucho que Dios ha puesto en nuestras manos. Esta historia me gustó mucho y quiero compartirla contigo en este día. Dice así: hace poco, por casualidad, observé a una madre y a su hija despedirse en el aeropuerto. Cerca de la puerta de embarque se abrazaron y la madre le dijo: te quiero.
y te deseo lo suficiente. La hija respondió: mamá, nuestras vidas juntas ha sido mucho más que suficiente. Tu amor es todo lo que necesito siempre. Yo también te deseo a ti, mamá, lo suficiente. Se besaron, la hija se marchó. Y la madre se acercó a la ventana en el avión donde yo estaba sentado, y entonces con mucha curiosidad me acerqué y le dije que había oído su conversación y le pregunté: cuando usted le decía adiós a su hija, le oí decir: te deseo lo suficiente. ¿Le puedo preguntar qué quería decir? Ella comenzó a sonreír y me dijo que ese es un deseo que ha pasado de boca en boca, de mano en mano durante generaciones en su familia, que sus padres solían decirle eso a sus hijos y a todo el mundo. Se detuvo un momento en su relato y parecía que estaba tratando de recordar con detalles, y sonrió y le brilló su rostro aún más. Cuando decimos te deseo lo suficiente, dijo, estamos deseando a la otra persona que tenga una vida llena con las suficientes cosas buenas como para sustentarles. Paréntesis, como decía el Salmo que leímos al principio, que Dios nos dará lo suficiente para alimentarnos, comida y bebida gratis, la mejor comida y el mejor alimento. Decía la mujer que tengan una vida llena con las suficientes cosas como para sustentarles. Entonces, girándose hacia mí, compartió conmigo las siguientes palabras como si las estuviera recitando de memoria. Te deseo suficiente sol para mantener tu actitud brillante. Te deseo suficiente lluvia para apreciar más el sol. Te deseo suficiente felicidad para mantener tu espíritu vivo. Y te deseo suficiente dolor para que los pequeños gozos de la vida parezcan mucho mayores. Te deseo suficiente ganancia para satisfacer tus deseos, pero también te deseo suficientes pérdidas para apreciar todo aquello que posees. Te deseo suficientes olas para poder sobrellevar el adiós final. Y agregaría yo, te deseo suficiente pan y suficiente fe para que sepas que tienes un tesoro para compartir. Por eso hoy y siempre te deseamos a Dios en tu vida, porque con Dios nada te va a faltar. Nos vemos el próximo domingo en este espacio de adoración y de reflexión de la Iglesia Presbiteriana en Levittown. Que Dios te dé lo suficiente. Amén. Amén. Quiero ser centinela de esperanza, quiero ser guardián del amor, descubrir con la aurora la vida que Dios nos ofrece en cada hora. Quiero ser centinela de esperanza y poner mi esfuerzo en la unidad con los hombres y mujeres que construyen sin cesar fuertes lazos de fraternidad y trabajar como pueblos solidarios, gestando nuevos tiempos que vendrán,
avanzando en nuestro andar por la vida, en el Shanti, en el Shalom, en el Salam. Quiero ser centinela de esperanza, quiero ser consuelo en el dolor, secar el llanto amargo y en los ojos ver nacer la alegría y la esperanza de vivir. Me urge ser centinela de esperanza y llevar justicia e igualdad, curando corazones, devolviendo dignidad, alzando el rostro humilde en la verdad, y trabajar como pueblos solidarios, gestando nuevos tiempos que vendrán, de la mano caminar, avanzando en nuestro andar por la vida, en el Shanti, en el Shalom, en el Salam.